Señores estudiantes, estamos aquí en una nueva clase, en proceso de manufactura 2. Estamos en operaciones en el torno. Las operaciones en el torno, lógicamente, son los procesos que se puedan realizar en el torno. El torno se utiliza para fabricación de piezas de revolución, permite pequeñas tolerancias, buenos acabados superficiales, se pueden trabajar ejes, casquillos, mangos, piezas que normalmente se obtienen en el torneado. Las operaciones en el torno pueden ser el refrentado, el cilindrado, el taladrado, el ranurado, torneado de forma, torneado de conos, mandrinado, roscado, moleteado, entre otras. Se pueden hacer también otras operaciones en el torno, depende de cada persona o de la habilidad del operario. Si podemos hacer la habilidad del operario, también es importante analizarla. Esa habilidad del operario hay que tenerla en consideración para poder hacer las cosas bien. La habilidad del operario es importantísima en las definiciones que nosotros hagamos en el torno, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas de esa naturaleza. Bien, señores. En el proceso de torneado nosotros tenemos las características de las piezas. Las piezas con geometría de revolución, buena precisión, acabado superficial, la diversidad de tamaños y los materiales, procesos baratos o caros, la combinación de movimientos, ya sea el principal, el rotativo, ya sea en el eje Z, o de avance en el plano XZ, o también en el XY. Y también diferentes tipos de operaciones, ¿no? Ya sea en torneado interior o exterior, refrentado, cilindrado, roscado, etcétera, etcétera. La secuencia de las operaciones en un torno nos conlleva desde la selección de la máquina adecuada, determinada por el tamaño o las cualidades de las piezas a procesar, la selección de la operación que se debe llevar a cabo, ya sea cilindrado, refrentado, roscado, etc. La colocación de herramientas de corte, qué tipo de herramientas voy a utilizar y el material a procesar. El marcado de las reservas del material y restricciones. El giro del avance, el giro de la pieza para verificar que la pieza tenga libre movimiento. Dentro de los 3/4 hasta 1 pulgada de distancia. ¿Cómo voy a encender la máquina? ¿Ya? Si voy a tener una máquina de corte o voy a utilizar otra máquina, y dejar también que la máquina primero funcione en rotación. Cuando comienza el proceso de trabajo, debe analizarse la resistencia del material, analizando las normas y lo que indican los procesos de trabajo. Para realizar el tipo de trabajo, pues lógicamente se empuja la herramienta o se ingresa la herramienta. En el torno, la herramienta de corte, en este caso la cuchilla, hay que hacerla ingresar hacia el material. Y lógicamente depende qué es lo que tenga que hacer. Si es el cilindrado, va a trabajar paralelo al eje de la pieza, o si es refrentado, va a hacer una operación perpendicular al eje de la pieza. Lógicamente, una vez que ya se termina la pieza, pues el trabajo, hay que apagar la máquina, retirar el material de la pieza. Ojo, aquí es importante analizar. Si la máquina necesita, la pieza necesita darse un acabado y usted desea tomar medidas de la máquina o de la pieza, lógicamente debe hacer que la pieza no sea desmontada de la máquina. Porque si usted desmonta la pieza de la máquina para verificar tal o cual medida, la pieza, al volverla a introducir en la máquina, no va a quedar lo mismo. Es importante hacer este análisis porque
hay muchos operarios que desmontan la pieza para medirla fuera de la máquina. Eso no va a suceder. Ojo. En esta lámina observamos las operaciones de trabajo del torno. Comenzamos con la más sencilla de todas, el cilindrado. El cilindrado, pues, es la operación que usted hace, lógicamente, paralelo a la bancada y al eje de la pieza a trabajar. De ahí tenemos el torneado cónico. El torneado cónico es un desplazamiento del carro portaherramientas de la torreta con una inclinación que se le da en la base, con la base del torno del carro portaherramientas. Hay una escala graduada en grados y lógicamente le da a usted la inclinación que desea. Los contornos, ya sean redondos, abombados, cóncavos o convexos, la forma determinada, el achaflanado, el darle una conicidad a la pieza, el tronzado, el roscado, el taladrado, el moleteado, entre otros. Y a los lados podemos también ver diferentes operaciones de torneado. También quisiera manifestarles que las operaciones de torneado dependen mucho de la geometría de la pieza o de lo que usted vaya a hacer para poder afilar su herramienta de corte. El cilindrado es la operación que consiste en un mecanizado exterior sobre la geometría de la pieza y longitudinalmente sobre la misma, es decir, está trabajando longitudinalmente alrededor de la pieza. Esto es importante analizar y usted puede observar en este gráfico cómo se desplaza la herramienta de corte al movimiento de rotación de la máquina. La operación de refrentado es la operación contraria al cilindrado. Mientras el cilindrado es longitudinalmente paralelo al eje de la pieza, el refrentado es perpendicular al eje de la pieza mientras el material está en proceso de rotación, ¿no? Entonces, el refrentado es un proceso perpendicular al eje de la pieza. En este gráfico podemos observar dos trabajos, uno de cilindrado que está a la margen izquierda y el otro de refrentado que está a la margen derecha. Ahí se pueden apreciar cómo está trabajando el torno en los dos procesos, tanto el refrentado como el cilindrado. En el caso primero del cilindrado, es un trabajo con un plato, con un perro de arrastre, mientras que el otro es con el plato universal. Aquí podemos observar el torneado cónico y torneado de conos. El primero, cuando la herramienta no se desplaza paralela al eje principal, sino a un ángulo seleccionado. Como ustedes pueden observar, el ángulo se lo pone en la torreta y lógicamente con el usillo, con el portaherramienta, con el tornillo del portaherramienta, usted permite ingresar la cuchilla y dar forma al cono. En cambio acá las conicidades, en la parte derecha, las conicidades dependen del contrapunto.
Es decir, se desvía un poco el contrapunto y se puede realizar la conicidad. Lo mismo para conicidades grandes, se inclina el carro auxiliar midiendo los grados con un transportador, ¿no? Ese también se puede hacer. El torneado cónico, en este caso el mecanizado se realiza avanzando con el carro superior en lugar de hacerlo con el longitudinal. Y aquí tenemos cómo nosotros sacamos el ángulo del cono. La tangente del ángulo es igual al diámetro mayor menos el diámetro menor por 2 veces la longitud del cono que vamos a tener. Con ese calculamos nosotros el ángulo. Aquí en esta lámina podemos ver los desbastes cónicos, cómo se los puede hacer y cómo lo realizamos mediante la cuchilla y trabajo. Cuando la pieza es grande, el cono es pequeño, necesitamos la ayuda del contrapunto para poder sostener la pieza en el aire y poder realizar el cono correspondiente. Otra de las operaciones que nosotros podemos realizar en el torno son las roscas, es decir, hacer en la periferia del cilindro unas entrantes y salientes denominadas hilos. Para ellos nosotros es indispensable conocer qué tipo de hilo vamos a hacer, si es milimétrico, si es en pulgadas, si es Whirlwill, si es redondo, si es roca cónica. Debemos entender o conocer, además del tipo de rosca, cuál es el hilo cuál es la cantidad de hilos por pulgadas que nosotros vamos a hacer, cuál es el paso del hilo que vamos a construir. Eso es importante conocer también para fabricación de las roscas en el torno. Aquí en esta lámina podemos observar diferentes tipos de cuchillas o herramientas de corte que se utilizan en el torno. Para poder trabajar cada una de ellas, nosotros necesitamos utilizar la cuchilla adecuada para la operación que yo necesito. Si es un cilindrado, pues debo coger una cuchilla que cilindre, que tenga la inclinación hacia la izquierda o la derecha, ¿ya? Y lógicamente si es un tronzado, escogeré la número 7. Si es para una roca triangular, la cuchilla 6. Si es para hacer un cono, la cuchilla 2. Y así sucesivamente, dependiendo del trabajo que yo vaya a hacer, debo escoger mi herramienta de corte. Esta clase es del martes 9 de junio del 2020. Gracias, estudiantes, por estar en clase.